Paul se encontraba en una situación difícil y luchaba por encontrar independencia económica y estabilidad en su vida. Paul sabía que tenía pocas opciones y estaba dispuesto a aceptar cualquier trabajo que se le presentara. Estaba haciendo cola en una cafetería para una entrevista de trabajo cuando un hombre llamado Manty Smith Gregg apareció de la nada y le saludó como si le conociera desde hacía mucho tiempo. Paul no recordaba quién era y, antes de que pudiera preguntarle nada, el hombre se marchó y Paul volvió a la cola. De la nada apareció un perro, cogió el pañuelo de Paul y salió corriendo. Paul persiguió al perro hasta que llegó a un callejón, donde encontró una puerta con un cartel que ponía Job Seeker. Paul estaba desesperado por encontrar trabajo, así que no se molestó, entró y preguntó si tenían trabajo. Paul entró y allí estaba sentada una chica llamada Sophie Pettinger. Paul intentó preguntar a Sophie qué tipo de trabajo buscaba, pero ella le dijo secamente que no estaba interesada en hablar. En ese momento, un hombre mayor se acerca a Paul y lo llama por su nombre. Era como si supiera de antemano que el perro lo agarraría por el pañuelo y lo llevaría hacia su edificio. La empresa se llamaba J.W. Wells & Company, y Paul no se dio cuenta de lo que estaban haciendo después de su charla. Entre los directivos estaban el propietario Humphrey Wells, el vicepresidente Dennis Tanner, la condesa Judy, Casimir Zaslovich y Nienke Bansby. Paul no sabía casi nada para responder a las preguntas de los entrevistadores, pero una cosa era curiosa. Paul dijo que era pura coincidencia que J.W. Wells y Co. le hubiera invitado a trabajar. Paul dijo que en su tiempo libre le gustaba dibujar criaturas fantásticas como soldados y duendes. En la sala de juntas, muchos volvieron a enarcar las cejas cuando Paul mencionó algunas palabras clave con las que la gente sabía que él era el hombre. Paul se fue a casa, sin esperanzas de ser seleccionado para J.W. Wells & Co. Pero entonces ocurrió lo inesperado y recibió una carta de oferta de la empresa. En J.W. Wells & Co. todo el mundo era extremadamente reservado, desde los empleados hasta el tipo de trabajo que hacían. Nadie le dijo exactamente lo que iba a hacer. En una reunión social, Paul conoció a una mujer llamada Rousey que le pidió que reconsiderara su trabajo. Paul no se tomó en serio la advertencia y Rousey informó al señor Tanner de que había llegado un becario. Paul y Sophie recibieron un mapa y les dijeron que encontraran las vetas de bauxita. Una vez más Paul se maravilló de cómo podían saber qué elementos acechaban en el suelo con solo mirar el mapa. Pero entonces entró la condesa y les dio una vuelta mientras Paul se quedaba atrás y Sophie lanzaba un hechizo para provocar una coincidencia. La condesa les explicó que su departamento estaba especializado en interceptar la intuición de los clientes y que lo que ellos pensaban que eran meras coincidencias, premoniciones o intuiciones en realidad llevaba a sus empleados a tomar las decisiones correctas. De Sophie se ha dicho que tiene el poder de la previsión y que puede intuir lo que pasa por la mente de los demás. Humphrey Wells se acercó a Paul y le enseñó a utilizar sus habilidades, diciéndole que era vidente y la clave de la mayor campaña de influencia de la historia de la empresa, llamada Operación Letra Pequeña. Humphrey Wells le dijo a Paul que le gustaba porque creía que tenían mucho en común. A los padres de Paul no les caía muy bien Paul y los padres de Humphrey Wells sentían lo mismo por él. Cuando Humphrey Wells era un niño, su padre le hizo firmar un contrato en el que decía que si le traicionaba, su alma sería suya para siempre. Cuando Paul escuchó su triste historia, no pudo sino compadecerse de lo que su jefe había pasado de niño. Humphrey le encargó una tarea a Paul y le pidió que no se la contara a nadie. Le pidió que encontrara una puerta mágica móvil que había desaparecido y que tenía mente propia. Humphrey le dijo que la puerta estaba escondida en algún lugar del edificio porque no quería que la encontraran. Por primera vez Paul se sintió valorado y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que le pidieran. El problema, sin embargo, es que Paul no sabe por dónde empezar. Paul se encuentra con Nienke, la guardiana del código de conducta de los magos, y ella intenta advertirle indirectamente sobre las consecuencias de una relación con Humphrey Wells, como ya hizo Rousey. Más tarde, ese mismo día, Casimir Zaslovich también visita a Paul en sueños y finalmente le comunica que Humphrey ha perdido su puerta portátil y le pide a Paul que la busque. El padre de Humphrey Wells había desaparecido misteriosamente unos años antes y, casualmente, el padre de Dennis, Arthur Tanner,
también había desaparecido el mismo día. Varias personas creían que Humphrey estaba implicado en la desaparición de su padre, pero no había pruebas claras. La condesa, Casimir Zaslovich, Rousi, Nienke y todos los demás sabían que Humphrey y Denis tramaban algo y que Paul había sido contratado con el mismo propósito secreto. Mientras tanto, Paul seguía buscando la puerta portátil y, tras registrar todo el edificio, por fin encontró la mina de oro. Paul encontró la puerta portátil en el sótano, donde Denis le había prohibido ir. Paul se dio cuenta de que si lanzaba un hechizo antes de abrir la puerta mágica le llevaría a cualquier parte. Paul se encontró fuera de la sala de conferencias donde Humphrey celebraba una reunión con los líderes de la sociedad. Fue entonces cuando Paul se enteró por primera vez de que iba a la operación Letra Pequeña. Humphrey dijo que su empresa llevaba años atendiendo a clientes y cambiándoles la vida. Pensó que era un desperdicio de talento porque no había retorno de la inversión. Mostró a los clientes cómo había conseguido influir en la mente de Sophie para que actuara según sus caprichos. En ese momento, Paul comprendió por qué Sophie había estado actuando de forma tan extraña últimamente, haciendo todas las cosas que había dicho que no quería hacer. Humphrey insistía en que estaba vendiendo la voluntad de la gente y dando a sus clientes la capacidad de influir en su intuición. Humphrey planeaba hacer que la gente firmara contratos con la J.W. Wells Company para robar las almas de la gente. Los contratos se guardaban en el banco de los muertos y podían influir en todos los aspectos de los deseos, instintos y comportamiento de una persona hasta que fueran cancelados. Humphrey estaba ofreciendo una victoria sin precedentes, y para Paul estaba claro que la gente poderosa de su posición estaba dispuesta a pagar cualquier precio. Paul se acercó de inmediato a Sophie y le pidió que le enseñara la identificación que llevaba colgada del cuello y que Humphrey utilizaba para vigilar y filmar. Por un momento Paul pensó en huir con Sophie a un lugar desconocido y quedarse allí para siempre. Por un momento Paul pensó en huir con Sophie a otro país y quedarse allí para siempre, pero la idea era demasiado tentadora para ambos. Paul y Sophie regresaron al cuartel general y descubrieron que el contrato de este último para liberar sus almas había sido confiscado por Humphrey. Ambos pensaron que alguien le seguía y Sophie decidió ver quién la seguía a ella. Paul y Sophie se sorprenden al descubrir que Denis es un duende y Humphrey un mago que se cree el hombre más grande que jamás haya existido. Paul y Sophie intentan escapar de nuevo por la puerta portátil, pero Humphrey atrapa el picaporte antes de que la puerta se cierre. Siguiendo la regla de que quien cierra la puerta se la queda, Humphrey finalmente consigue su deseo. Encerrados en la puerta portátil, Paul y Sophie se encuentran con el padre de Humphrey, John Wells, en un espacio cerrado conocido como la Nedre. John le explica a Paul que no puede salir de la Nedre y que debe permanecer allí hasta que alguien de fuera la abra. John aún tenía el contrato de que el alma de su hijo le pertenecía, pero ahora que estaba atrapado, no podía llevarlo al banco de los muertos, lo cual no tenía sentido. Cuando parecía que toda esperanza estaba perdida, Paul hizo algo que John de ninguna manera esperaba. Encontró la puerta que conducía por encima de Nedre. John estaba emocionado y dijo que era algo más que una adivinación rutinaria, pero no dio más detalles. Cuando John entró en la habitación, los trabajadores, que antes se habían mostrado reacios a enfrentarse a Humphrey, se animaron. Resulta que Rousi, la secretaria, es en realidad la madre de Denise y Arthur su marido, que desapareció con John. Humphrey y su padre se encuentran cara a cara y ambos luchan a muerte. Humphrey utiliza la violencia para capturarlo, ya que John está algo debilitado tras años de cautiverio. Humphrey también domina a Sophie y exige a Paul que devuelva el contrato de su padre si quiere volver a ver a Sophie con vida. Paul hace lo que Humphrey le dice, pero Sophie consigue hablar con Paul usando sus poderes telepáticos. Ella le dice a Paul que si puede encontrar una puerta que lleve más allá de Nedre, seguramente podrá crear una puerta al banco de los muertos. Paul consigue ir más allá de Nedre y llegar al banco de los muertos. Le da el contrato a Humphrey, quien a cambio recibe el contrato de Sophie para que su alma pueda ser liberada. John envió a su hijo a Nedre para que nadie pudiera abrir la puerta portátil en el futuro.
Dio a Paul un puesto subalterno en el departamento de descubrimientos y nombró a Sophie vicepresidenta del departamento de azar. Se creía que la toalla que conducía a la gente hasta la puerta portátil había sido destruida, pero seguía ahí, en alguna parte, y no se podía descartar que alguien descubriera sus posibilidades.